Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. En un vídeo de hace unos meses, que os dejo por aquí arriba, os di algunos ejemplos de gamificación para ganar más seguidores en las redes sociales. Pero hoy vamos a ir un poquito más allá, explicando mejor qué es la gamificación y cómo utilizarla como acción de marketing. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! ¿Cómo es la campaña de marketing perfecta? Pues la respuesta es diferente para cada persona, marca, lugar o momento. Pero ahora, en 2020, podemos hacer algunas declaraciones generales sobre lo que incluye una gran campaña de marketing y por qué es tan importante la gamificación en ella. Voy a empezar con algunos de los aspectos clave que debe tener una campaña de marketing para que sea perfecta. En primer lugar, esta campaña debe ser personal. Debes hablar a cada consumidor en sus propios términos. En segundo lugar, esta debe ser interactiva, es decir, debes alentar a los consumidores a interactuar activamente con la marca. En tercer lugar, esta campaña debe ser responsive, es decir, para que funcione en cualquier formato requerido, ya sea en un ordenador o en un smartphone, etc. Y por último, y no menos importante, esta campaña debe ser gratificante, es decir, vale la pena tanto para las marcas como también para los consumidores. El mítico win-win del que tanto os hablo en este canal. Estos 4 conceptos pueden sonar como una tarea difícil de conseguir, pero hoy en día los marketers estamos a la altura del desafío, ya que tenemos más formación, compromiso y herramientas para conseguir campañas divertidas y que generen engagement con el usuario. Así pues, podemos resumir todos estos conceptos en una sola solución: la gamificación como acción de marketing. Pero puede que te preguntes, ¿qué es la gamificación? Pues bien, la gamificación es una idea que suena simple, pero tiene muchísimo potencial. Al final, significa coger todos los elementos que hacen que los juegos sean emocionantes y aplicarlos a otras áreas de la vida. Por ejemplo, la gamificación ha tenido un gran éxito en la educación, al hacer que las clases sean interactivas, o por ejemplo, ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ganar puntos e introducir competencia entre ellos, y ha hecho que los maestros hayan podido motivar a sus estudiantes para que estén más atentos y aprendan de diferentes maneras. Pero ojo, que la gamificación en marketing y en el mundo de los negocios también están ganando popularidad. Las marcas ahora usan la gamificación para motivar a sus empleados, retener a los clientes, potenciar la imagen de marca y brindarle a la audiencia online algo nuevo con lo que divertirse. De hecho, los especialistas en marketing han estado anunciando el valor de las campañas gamificadas desde al menos el 2015. Y un 23,3% de los encuestados por Statista en este año consideró la gamificación como una de las líneas fundamentales en el proceso de digitalización dentro de su organización. Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo se crea realmente una campaña de gamificación? ¿Nos suena todo esto un poco, complicado? Pues no te preocupes, no necesitas crear tu propio videojuego, tu propio juego para hacer esto, ni invertir en crear funcionalidades como podría ser, no sé, un ranking de participantes. No, tranquilo, ninguna marca hace eso. Bastante tenemos con nuestro día a día. Pero eso sí, hay herramientas como Easy Promos donde te ofrecemos varias soluciones para que crees juegos y dinámicas interactivas de forma fácil y sin necesidad de saber programar. Vamos, algo brutal. Y es que, como en todo, a medida que el marketing de gamificación se vuelve más popular, también se está volviendo más accesible. Y ahora te voy a dar algunos consejos y ejemplos de cómo usar la gamificación en tus acciones promocionales. Volviendo a nuestra definición original de gamificación en marketing, hay algunos elementos clave que a menudo aparecen en campañas de este tipo. Estas son la interactividad a nivel online, la competencia entre usuarios, el sistema de puntos o ranking y las recompensas para los participantes. Y te adelanto que puedes conseguir cualquiera o todos estos objetivos
en una campaña online basada en la gamificación o el juego. Por ejemplo, tu marca podría tener un anuncio interactivo y jugable, o un sistema de recompensa al cliente basado en puntos acumulables, o un juego que enfrente a los usuarios entre sí, y bueno, entre muchas otras dinámicas. Todo depende de lo que se pretenda conseguir con la campaña y de los gustos del público objetivo. En general, y debido a que los periodos de atención de los internautas son cortos, es una buena idea elegir un formato de juego que los usuarios ya reconozcan. Por ello, los juegos corporativos más usados son los que tienen formatos clásicos como juegos de memoria, búsquedas de palabras, rompecabezas, juegos con marcianitos o un tipo puzzle. También es importante pensar dónde aparecerá tu campaña de gamificación. Piensa que los juegos y anuncios para smartphones son muy populares, pero no son la única opción. Lo bueno de todo esto es que se pueden alojar juegos en una web, compartirlos por email, presentarlos en las redes sociales o incluso configurar juegos en tu tienda física para entretener a los clientes mientras hacen cola. Pero mejor, vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos de gamificación en marketing. Y es que este tipo de campañas pueden ser muy valiosas para cualquier marca, ya sea B2B o B2C. Vamos con los ejemplos. Campaña de fidelización con una ruleta de premios. Aquí te voy a explicar la campaña de fidelización que hemos hecho nosotros en Easy Promos para celebrar los 10 años de la empresa. Como no, el elemento principal de la campaña es la gamificación, presentando una ruleta con varios descuentos. Con ella, hemos querido ofrecer a los clientes una dinámica divertida para que obtengan un descuento si la suerte así lo requiere. Además, lo que también se busca en esta campaña es dar a conocer su nueva funcionalidad de autologin, que permite presentar promociones dentro de cualquier aplicación, área de clientes, intranet, etc. Y que estos usuarios participen identificándose en la propia web de la marca. Esto es alucinante, ya que de esta forma se pueden generar promociones solo para clientes y dentro de tus propios entornos web. Así pues, la campaña de difusión de la ruleta ha tenido dos ejes principales. En primer lugar, la difusión por la newsletter. Aquí, los usuarios entraban en la promoción a través de alguno de los links del email y al querer jugar para probar suerte, les aparecía un mensaje donde, primero, debían entrar en su cuenta Easy Promos o crear una nueva para poder continuar. Y esto pasaba porque la ruleta estaba dentro de un área privada y solo acceden los que están identificados con una cuenta. Pero ojo, que eso es muy importante para una marca, ya que das más valor al usuario que se ha identificado en tu página web, además de que seguro captarás mucha gente como usuario y claro, con todos sus datos de contacto. En segundo lugar, hicimos difusión dentro del propio panel de Easy Promos. Así, cuando un cliente entraba en su panel de control, que es el espacio personal donde gestiona sus promociones y puede crear de nuevas, vamos, un rollo intranet de Easy Promos, veía el anuncio de la ruleta en un lado, en un pequeño banner lateral. Al clicar, entraba en el juego y podía jugar sin loguearse porque ya estaba dentro de la plataforma. Imagínate esto en un e-commerce. Las posibilidades son infinitas. Y es que al final, esta acción de B2B está pensada para recompensar la fidelidad de los clientes de Easy Promos, a la vez que se pretende conseguir nuevas cuentas a la plataforma, con lo que se da a conocer la herramienta y sus funcionalidades. Puzzle interactivo en redes sociales para ganar notoriedad de marca. La gamificación a través de juegos corporativos te da la oportunidad de personalizar cada elemento del juego para que tu marca sea visible en todo momento. De esta forma consigues una exposición de la marca de larga duración que te permite entrar en la mente del consumidor, algo muy importante. Pues bien, con Easy Promos puedes crear memories, sopas de letras, ruletas de premios, test de personalidad y también rompecabezas. En el siguiente ejemplo te muestro cómo una pastelería promocionó sus productos mostrándolos en la foto del juego a la vez que divertía a los usuarios y conseguía sus datos de contacto. Y todo gracias a una acción, la gamificación, un juego del tipo puzzle con sorteo final de producto entre todos los participantes. Y es que está claro que el hecho de poder compartir un juego en redes sociales a través de una URL fomenta el engagement con la marca. Si además se recompensa a los jugadores con un sorteo final, la acción se viraliza y el reto se hace más
y más popular entre los internautas. ¿Y tú? ¿Ya has probado la gamificación en tu empresa o marca? Pues nada, espero que te haya ayudado y para cualquier consulta, usa los comentarios. Me encanta leerte. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y ahora solo tienes que darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita y mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.